Buenos días a todo el mundo. O parafraseando al rockero granaíno Miguel Ríos, buenos días, bienvenidos hijos de la refrigeración. Os saludan Sonia Martínez, Comunicación y Marketing de Climalife en España, y Josep Jimeno, responsable de ventas técnicas de Honeywell. Muy buenos días, Josep. Encantada de Hola, contar buenos contigo. días. Pascual López, técnico comercial de Climalife. ¿Qué tal? ¿Todo preparado? Buenos días, ¿todo bien? Y Ricardo Mateo, ingeniero de lubricantes en Move. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, Sonia. Y a todos vosotros, asistentes a este webinar, muchas gracias por estar aquí. Como introducción, querría comentar que en torno al 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa están ligadas a la producción y al consumo de energía. Por eso, un enfoque ecoeficiente de las instalaciones de refrigeración resulta esencial para el futuro que comienza hoy. La F-Gas y la enmienda de Kigali han acelerado la reducción de emisiones por parte de nuestra industria y la palabra ecoeficiencia sin duda está de moda. Pero en este sentido, y siendo sinceros, en España lo que más pesa desde el 2014 es nuestra tasa, es decir, el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el IGFEI por sus siglas, aunque se atraganta desde el nombre. Pero este tiene otro efecto positivo, y es que ahora somos vanguardia mundial en reducción de huella medioambiental. Pero como queda mucho por conseguir y para desglosar cómo podemos aumentar la ecoeficiencia, la eficiencia ecológica y económica de los sistemas térmicos, contamos hoy y comenzamos con la herramienta desarrollada por Honeywell para analizar y lograr la máxima eficiencia. Josep, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, gracias, Sonia. Pues nada, vamos a empezar esta presentación donde veréis nuestra herramienta de ecoeficiencia, pues definiendo y preguntándonos qué entendemos por ecoeficiencia. Exacto, muy bien. La ecoeficiencia es la manera que tenemos de definir sostenibilidad teniendo en cuenta los costes asociados a una determinada solución para alcanzar esa sostenibilidad. La mayoría de las regulaciones ambientales se basan en el PCA, en el potencial de calentamiento atmosférico, o GWP en sus siglas en inglés, pero este indicador, como veis en la slide, captura solamente el 35% del impacto ambiental que tendría un sistema con fugas, y eso evidentemente no es suficiente. Hay otras dos opciones para tener en cuenta este impacto ambiental, que sería el TIWI, que capturaría el 95% de ese impacto, el LCCP, que llegaría al 100%, pero ninguno de estos indicadores tiene en consideración lo que sería la parte financiera. Entonces, la herramienta de eficiencia que hemos desarrollado, pues lo que hace es simplemente utilizar el TIWI para determinar el impacto ambiental, ya que es mucho más sencillo que el LCCP, y añade el coste total de uso, o Total Cost of Ownership en inglés, TCO, como el indicador financiero. Así, de esta manera, lo que conseguimos es abarcar estos dos elementos que comentaba antes en la definición. Los resultados de la ecoeficiencia se van a representar en un gráfico como el que veis a la derecha, donde tenemos las dos dimensiones, la ambiental y la financiera. Así, una solución con un beneficio ambiental y financiero respecto a la referencia, que sería el punto este negro que veis en el gráfico, pues se situaría en la zona verde, mientras que una solución con una penalización ambiental y financiera estaría en la zona roja. La presentación hoy está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver algunos ejemplos del uso de esta herramienta de ecoeficiencia en frío comercial, y en la segunda vamos a ver un ejemplo en una aplicación industrial. En el frío comercial, concretamente, nos vamos a concentrar en establecimientos de 500 a 2.000 metros cuadrados, que son los segmentos pues, que tienen más posibilidad de crecimiento en esta actividad. El objetivo hoy no es entrar en el detalle de cómo hemos desarrollado la herramienta. Como os podéis imaginar, pues existen un gran número de supuestos, asunciones. Hemos tenido en cuenta zonas climáticas, cargas térmicas, la configuración de funcionamiento, temperaturas, etcétera. Desde el punto de vista financiero y muy importante, pues hemos considerado el CAPEX, que sería la inversión necesaria para construir un determinado establecimiento, el OPEX, que sería el coste asociado al funcionamiento. Y es importante destacar que en este modelo, y particularmente en esta parte financiera, la correspondiente a CAPEX y OPEX,
pues hemos contado con la validación de Semafroid, que es uno de los más grandes e importantes entes de certificación europeo en el sector de la refrigeración, posiblemente uno de los mejores del mundo. Y bueno, es importante este punto porque la herramienta no es la herramienta desarrollada por Honeywell haciendo lo que nos ha parecido y utilizando los parámetros que nos convenían, sino que pues, todas estas asunciones y también los resultados de la herramienta pues, están avalados por este ente de certificación de reconocido prestigio como es Semafroid. Aquí en esta diapositiva podemos ver qué sistemas hemos considerado en los ejemplos que vamos a ver a continuación en el frío comercial. La referencia es siempre la tradicional expansión directa con 404A en supermercados y esta solución viene comparada con sistemas semidistribuidos con 448A o 455A, como veis ahí a la derecha. La filosofía de estos sistemas, como sabéis, pues es dividir el circuito de refrigeración de gran tamaño en varios circuitos menores que puedan dar servicios a diferentes zonas del establecimiento que podrían tener pues, potencialmente temperaturas de operación diferentes. Luego hemos considerado también el anillo de agua, que está bastante de moda últimamente, abajo a la izquierda de la diapositiva. Este está basado en bancos frigoríficos con 455A también. Y la otra alternativa como nuevas instalaciones consideradas son los boosters de CO2 transcríticos, que tienen diferentes configuraciones dependiendo del clima. Y la última opción, que no es de nuevas construcciones, pues sería un retrofit con 448A, manteniendo el mismo sistema tradicional de expansión directa. Aquí podemos ver, cuando ya hemos definido los sistemas que queremos comparar, pues un ejemplo para tiendas locales de 500 metros. Tenemos dos gráficos correspondientes a climas fríos a la izquierda, como podría ser Estrasburgo, y climas cálidos a la derecha, como podría ser Sevilla. Me voy a concentrar en la parte derecha, que corresponde a los climas cálidos. El punto negro corresponde a la referencia, como hemos visto antes, que es la expansión directa con 404A. Obviamente este punto pues, no tiene ninguna ventaja ni financiera ni ambiental. Si nos fijamos en el cuadrado azul, esto correspondería al anillo de agua con 455A, que hemos comentado antes, que tiene, como sabéis, un PCA inferior a 150. Esta alternativa pues, tendría una ventaja ambiental algo superior al 20% respecto a la referencia, con una pequeña penalización económica a lo largo de la vida útil del sistema. Continuando con estas soluciones con base 455A, pues en este caso el sistema semidistribuido, que sería el punto rojo, pues tenemos un ligero beneficio económico, como veis, y el beneficio ambiental pues se mantiene similar al anterior, superior al 20%. Si nos fijamos ahora en el cuadrado rojo, que sería el booster de CO2 transcrítico, pues esta alternativa aportaría un beneficio ambiental del 12% y tendría una penalización de coste pues de alrededor del 20%. Así, para este ejemplo, lo importante es ver que para un establecimiento determinado de esas dimensiones, que tenga el mismo uso, pues vemos que los resultados obtenidos con instalaciones nuevas basadas en 455A pues son aproximadamente un 20% mejores desde el punto de vista de los costes que las instalaciones con el booster de CO2 y también que las ventajas ambientales alcanzadas pues son algo mayores. Es lo que te permitiría pues concluir de este ejemplo. La tendencia es muy similar si vemos el resultado del climas fríos, no voy a entretenerme en comentarlo. Básicamente veis que aquí se invierte el orden de beneficio ambiental del booster de CO2 respecto al anillo de agua, pero las diferencias desde el punto de vista financiero pues se mantienen. El siguiente ejemplo es para un establecimiento de 2.000 metros cuadrados. El tipo de gráfico es exactamente el mismo que antes. No entraré en los detalles, es solo para ilustrar pues, que este es un ejemplo de lo que podría ser alternativas para este tipo de establecimientos. Aquí vemos también que el retrofit pues, también ha sido considerado, como comentaba anteriormente, es el cuadrado este rojo que veis arriba. Y simplemente decir que también pues aquí en este caso se observan diferencias significativas en cuáles serían los costes a lo largo de la vida útil y también pues cuál sería el beneficio ambiental. Estos son solo algunos ejemplos de cómo utilizar la herramienta, que recordemos está validada por Semafroid. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues la herramienta nos podría ayudar también a resolver algunas dudas e incertidumbres
sobre algunos de los elementos que afectan a la decisión que van a tomar nuestros clientes a la hora de optar pues, por una opción u otra, ¿no? Muchos nos preguntan, vale, hemos visto el ranking, como los ejemplos que hemos visto ahora, entre las diferentes posibilidades, pero ¿qué pasa si aumenta la tarifa eléctrica? ¿O qué pasa si aplicamos un impuesto o el impuesto varía o el precio del refrigerante fluctúa o hay averías? Entonces, esta herramienta lo que nos permite también es hacer un análisis de la sensibilidad que van a tener esos resultados si variamos algunos de los parámetros que añaden esta incertidumbre, ¿no? Es una especie de bola de cristal que nos permite ver qué va a pasar con el análisis inicial si consideramos pues, algunas de las variaciones en esos parámetros, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería cuál es el efecto de variar la tarifa eléctrica. Este es un caso real de una cadena de supermercados de 500 metros cuadrados de París. Los sistemas considerados son diferentes a los que hemos visto en los ejemplos anteriores. Aquí, por ejemplo, no han querido considerar el booster de CO2 transcrítico como alternativa. Las opciones son pues condensadores con 448A, que sería el triángulo amarillo, una nueva instalación también con 455A, que sería el punto azul, y el retrofit con 448A, que sería el cuadrado gris. Lo que hemos hecho es variar la tarifa eléctrica típica que existe hoy en Francia, que son esos 0,117 euros por kilovatio hora que veis arriba, y le hemos ido aumentando hasta llegar a un incremento del 50% para ver qué efecto tenía, ¿no? Este análisis refleja no solo la evolución en el tiempo que puede tener la tarifa, pero también pues, cuál es la diferencia entre diferentes territorios, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, pues la tarifa actual ya es el 50% superior a la de Francia. Pues bien, lo que decía, ¿no? Esta variación de hasta un 50%, como veis, pues modifica ligeramente la posición de las alternativas, pero no es un cambio drástico en el ranking que habíamos fijado al principio, ¿no? Entonces, bueno, la decisión tomada en base a la tarifa eléctrica actual pues sería todavía útil. Otro ejemplo, otro parámetro que añade incertidumbre a la toma de decisiones sería el impuesto sobre el carbono. En este caso es un ejemplo real también el mismo de los supermercados de París, y lo que se ha hecho es considerar diferentes escenarios, desde que no hay impuesto en la gráfica de la izquierda hasta que la tasa llega a 30 euros por tonelada de CO2 en la de la derecha. Y aquí vemos que este parámetro, a diferencia de la tarifa eléctrica, sí tiene un impacto sobre los resultados. Vemos que todas las alternativas incrementan su beneficio financiero respecto al 404A, es decir, que bueno, impuestos elevados tendrán un impacto positivo en sustituir el 404A por cualquiera de las alternativas que hemos considerado aquí. Y otra conclusión importante es que estas tasas elevadas benefician también financieramente a las nuevas instalaciones respecto a los retrofits. O sea que impuestos elevados sobre el carbono pues, favorecerán las nuevas instalaciones, y en este caso el 455A sería el que presenta un mayor beneficio ambiental. Todos sabemos que la situación del impuesto en España, como decía Sonia, pues es la que es, y este ejemplo concretamente a lo mejor no es muy representativo, pero yo creo que ilustra la capacidad que tiene la herramienta para generar diferentes escenarios, y por ejemplo podría ser útil en nuestro caso pues para comprobar cuál sería el efecto en nuestras decisiones que tenemos que tomar de posibles modificaciones del actual impuesto, ¿no? Si pues, se contempla la baja o aumenta, puedes ver un poco cuál sería el impacto de las alternativas que estás considerando. El último ejemplo que vamos a mostrar hoy es el impacto de la fiabilidad de los sistemas en la ecoeficiencia. ¿Cuál sería el coste de paradas y averías? En 2019 y 2020, los boosters de CO2 han tenido algunos problemas en momentos álgidos de olas de calor, y se estima que el impacto económico de esas paradas sería de unos 10.000 euros día en establecimientos de 500-800 metros cuadrados y de 30.000 euros día para establecimientos mayores, de unos 2.000 metros cuadrados. En este estudio no hemos considerado las pérdidas asociadas a los alimentos, ya que no teníamos datos contrastados. Así pues, el coste de un día de avería sería un 5% del coste total de uso, del TCO que hablábamos al principio, y esto representa un impacto realmente importante y hace que analizar el coste de la fiabilidad pues sea un elemento importante a la hora de decidir qué sistema vamos a elegir.
Evidentemente, el coste total va a depender del número total de averías y de las condiciones ambientales. Todos sabemos que pues, en condiciones de altas temperaturas se hace más difícil volver a arrancar una instalación a alta presión. Y a modo de ejemplo, para los que crean que pues, estas averías no suceden, pues vemos aquí un resumen de lo que ocurrió en 2019 durante la ola de calor que azotó Francia. Son resultados de una encuesta realizada por instaladores franceses que se puede encontrar en la web frigoristes.fr. Y sin entrar en detalles de las situaciones que se encontraron con los boosters de CO2, solamente comentar que estas paradas suceden y son relevantes, son importantes. Así que el análisis de fiabilidad que acabamos de ver pues es importante y relevante a la hora de elegir cuál es el sistema adecuado. Pues esto como modo de resumen ya de esta primera parte, pues hemos desarrollado esta herramienta de coeficiencia que permite realizar cálculos y análisis a medidas de cualquier instalación. No solo se genera un ranking de las distintas opciones, sino que además pues vamos a tener información detallada de cada una de ellas, ¿no? El CAPEX, el OPEX, la huella de CO2, etcétera. Creemos que es una herramienta muy potente a la que Climalife pues, tiene acceso y que os va a ayudar seguramente en tomar las decisiones que necesitéis tomar pues, sobre nuevas instalaciones o retrofits de instalaciones existentes. Pasamos ahora al otro ejemplo que comentaba al principio. Este es un ejemplo donde hemos utilizado la herramienta de coeficiencia en una aplicación industrial. Aquí el enfoque es algo diferente al anterior, ya que hemos podido medir in situ cuál era el consumo energético llevando a cabo una comparación directa entre chillers de amoníaco y de ZE. En este caso en un almacén de manzanas, uno muy grande de 15.000 toneladas. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues si pasas a la siguiente, el almacén disponía de 4 chillers de amoníaco y 3 de ellos han sido sustituidos por chillers de ZE, ¿vale? De 1, 2, 3, 4 ZE, dejando uno de amoníaco para poder hacer la comparación directa. Así pues, se trata de tecnologías totalmente comparables y que operan en las mismas condiciones. Para medir el consumo energético pues de estas dos alternativas y su eficiencia, hemos contado con la colaboración de Optinergy, que es un ente también independiente y experto en este tipo de mediciones. Y lo que hemos hecho es usar estas medidas reales de consumo energético para evaluar las dos alternativas utilizando la herramienta. Entonces, los resultados son los que podéis ver en la parte izquierda. Es el mismo tipo de gráfico que hemos mostrado antes para los supermercados. Y aquí la referencia es la enfriadora, el chiller de amoníaco. Y el cuadrado verde sería el resultado de la enfriadora de ZE según las mediciones realizadas in situ por Optinergy. Como podemos ver, este chiller de ZE supone un 25% de ventaja tanto desde el punto de vista medioambiental como financiero. Se trata de una ventaja realmente significativa. Estamos pensando cómo ampliar el alcance de la herramienta, qué otros parámetros podemos tener en cuenta. Y en el gráfico de la derecha podemos ver el impacto en la ecoeficiencia del aislamiento utilizado para construir la cámara frigorífica. Es obvio que el aislamiento térmico va a ser un elemento a considerar para incrementar la ecoeficiencia. Y aquí lo que hemos hecho es comparar la tecnología aislante estándar, que es base de hidrocarburo, base de pentano, con una tecnología basada en Solstice LVA, que es el HFO desarrollado por Honeywell para esta aplicación y permite obtener una mayor capacidad aislante cuando se utiliza esta tecnología. Entonces, lo que hemos visto cuando hemos aplicado pues, esta mejora en la capacidad aislante en la herramienta es que gracias al uso de este producto, del Solstice LVA, pues se permite o se obtiene una mejora extra del 1,5%, tanto a nivel ambiental como a nivel financiero. Y ya como conclusión, para pues, acabar mi parte, pues en el frío comercial hemos visto que se ha desarrollado esta herramienta comparativa y objetiva entre diferentes sistemas de refrigeración. La herramienta ha sido validada por Semafroa.
hemos visto que existen diferencias significativas de costes, hasta un 50% para un mismo servicio de refrigeración. Hemos visto también que es posible hacer estudios de sensibilidad de algunos de los parámetros que afectan y que permiten pues, comprobar la solidez de una determinada elección técnica. Hemos visto también, ligando este punto del análisis de sensibilidad, que tanto eficiencia energética como fiabilidad del servicio, como las averías o el impacto de averías o paradas, pues son dos de los parámetros más importantes que influyen en los costes, en la parte financiera de la herramienta. Y luego, como habéis visto, la calculadora, la herramienta, pues es muy versátil, se puede adaptar a cualquier configuración y os va a ayudar a poder tomar vuestras decisiones. Respecto al frío industrial, este último ejemplo breve que hemos visto, pues hemos visto por primera vez el modelo de coeficiencia se ha aplicado a este segmento. Hemos podido comparar enfriadoras de ZE y de amoníaco validadas por mediciones in situ. Ha sido posible hacer una medición y el resultado ha sido que las enfriadoras con ZE pues, presentaban un 25% de ventaja financiera de total cost of ownership, coste total de uso, y también una ventaja del 25% desde el punto de vista ambiental. Y por último, muy brevemente, hemos también podido comprobar cuál era el efecto de utilizar paneles aislantes pues más performantes, en este caso conteniendo el Solstice LVA, en las cámaras frigoríficas usadas en ese ejemplo. El uso de estos paneles aislantes térmicos con mejores prestaciones pues nos daban un 1,5% extra de beneficios. Y Sonia, esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Josep, por tu intervención. Quería comentar que, por supuesto, cualquier aclaración o desarrollo, alguna duda que se os haya quedado ahí colgando, estamos a vuestra disposición. Ahora Pascual López de Climalife nos hablará de fluidos secundarios y me gustaría avanzaros, sin querer hacer spoiler, que al final de este webinar también nos abrirá otra nueva puerta global para ser aún más ecoeficientes. Y os doy una pista, más vale prevenir, pero todo tuyo, Pascual, cuando quieras. Vale, gracias Sonia, gracias Josep también. Bueno, pues yo voy a tratar un poco el tema de los sistemas indirectos, de los fluidos secundarios y ver de qué manera podemos conciliar economía y una buena eficiencia energética usando también este tipo de sistemas. Bien, aquí en esta primera diapositiva hablamos de que es una posible contradicción hablar de sistemas indirectos, del uso de estos fluidos secundarios con eficiencia energética, porque bueno, siempre hablamos de que al final un sistema directo es más caro porque se utilizan bombas de traseo, se utilizan intercambiadores intermedios y bueno, una serie de materiales y equipos que pueden hacer que sea más caro. Pero bueno, hemos visto incluso la parte de la presentación de Josep, donde comparamos con fluidos secundarios instalaciones con amoníaco o con 1,2,3 ZE, que al final también, dependiendo del sistema, dependiendo de lo que usemos, del refrigerante, de la ubicación, pues al final puede ser que sí que tengamos un sistema mucho más eficiente. Y en algunos casos que sea más conveniente utilizar este tipo de sistemas con fluidos secundarios. Aparte, al final de la diapositiva vemos que se indica que consume entre un 15 y un 25% más el sistema indirecto que el directo. Bueno, veremos también esas variaciones de qué depende y cómo en muchos de los casos, como sabéis, pues es más recomendable utilizar un sistema indirecto. Aquí en esta diapositiva, en la imagen que vemos el circuito, sí que en la parte de la derecha vemos que para temperaturas de aplicación a 0 grados esos saltos son mayores cuando utilizamos un fluido secundario. También indica abajo, y es verdad, es una de las ventajas de este tipo de sistemas que se utiliza también cargas de refrigerante más pequeñas con sistemas indirectos. Pero bueno, siguiendo este tema y hablando de los fluidos secundarios, en la siguiente diapositiva podemos ver que hay un abanico bastante amplio. En este caso, comentamos la familia de fluidos secundarios de caloportadores de Climalife y bueno, la variedad es amplia y en el mercado hay una variedad amplia y la elección va a ser importante a la hora de cómo funciona y de la eficiencia energética y la eficiencia de nuestro sistema o de nuestra instalación. En la parte izquierda vemos el producto estrella, podemos decir que es del que más vamos a profundizar, que es el Greenway Neo-N, un producto de origen vegetal que nace de un derivado del maíz. Luego seguimos
de origen sintético el Temper, una base salina, podríamos decir una salmuera tecnológicamente avanzada, luego la termera con base vegetal también, y luego ya en la parte derecha vemos los productos que vienen de origen petroquímico, muy conocido monopropilenglicol, todos sus variantes de la familia dentro de Climalife, aunque lo conocemos sobre todo por Friogel o Neutrawar, y al final el Neutragel, el monotilenglicol, en este caso el único de los que tenemos en la lista que en este caso no sería alimentario, que denominamos vulgarmente alimentario, sino que sería un producto tóxico. Vemos el impacto ambiental de los que vienen de recursos sostenibles o de recursos fósiles. Vemos también la seguridad, los que son no tóxicos o alimentarios, incluso el Greenway, que ya está certificado, el nuevo Greenway NeoN HT1 por el organismo americano, por la NSF. Los inhibidores con los que cuenta, nuevo Greenway cuenta ya con inhibidores híbridos de corrosión. Friogel y Neutragel ya cuentan con los clásicos inhibidores orgánicos que desde luego que ambos protegen la instalación y la vida útil también del mismo fluido. Luego vemos una fila donde comparamos la viscosidad respecto a monopropilenglicol. Por ejemplo, el Temper, que es uno de los que tiene una viscosidad mejor en comparación con monopropilenglicol, y luego el Greenway, que también cuenta con unos valores de viscosidad muy buenos, sobre todo a muy bajas temperaturas comparados con monopropilenglicol, y aparte el Greenway, que es muy versátil también por el rango de aplicación, que llega a alcanzar los menos 55 grados y también los 200 grados por temperaturas altas, por lo cual lo hace un producto muy versátil. Aquí ya en las últimas filas, donde ese producto comercialmente se encuentra en formatos concentrados o listos para usar, y luego las industrias, por así decirlo, recomendadas o donde más se utiliza este tipo de circuitos, teniendo claro que el Neutragel al final de la fila es un producto, como hemos dicho antes, que es tóxico y por tanto más orientado a instalaciones industriales donde hay un intercambio con alimentos, sobre todo con líquidos. Vale, pues hablando ya del Greenway Neo, de esta molécula, el monopropilenglicol se forma a partir de la molécula 1,2-propanodiol, el Greenway a partir del 1,3-propanodiol, y vemos aquí el origen de nuestro Greenway, que hemos dicho que es de origen vegetal, realmente de un derivado del maíz, de una materia prima que es recolectada, secada y luego transformada en molienda húmeda para crear la materia prima similar a la glucosa. A la glucosa que se fermenta y tras un proceso de fermentación se transforma en lo que decíamos anteriormente, en el 1,3-propanodiol, mediante un microorganismo patentado. Posteriormente pasa el proceso de refinado, donde alcanza una pureza del 99,7%. Ya en la siguiente diapositiva vemos el ahorro que produce este 1,3-propanodiol comparado con el mismo compuesto de síntesis química y con el tradicional monopropilenglicol. Aquí vemos a la derecha cómo, en la parte de la derecha, cómo el uso de energía no renovable se reduce comparado con el monopropilenglicol de base petroquímica en un 42%, y en la parte central en verde las emisiones de gases de efecto invernadero que de producir desde el origen, desde su recolección hasta el producto final a introducir en la instalación, que se reduce en torno a un 40, casi 50% de la producción, en un 41% de la producción del propilenglicol. Si seguimos con la presentación, en la siguiente diapositiva ya comparamos, hemos dicho antes, la buena viscosidad, sobre todo a baja temperatura, de este Greenway NeoN comparado con Friogel. Aquí vemos en el gráfico tres colores: en naranja el monopropilenglicol, en verde el Greenway y en azul el monoetilenglicol. ¿Verdad? La buena viscosidad del monoetilenglicol, del Neutragel, señalar de nuevo producto tóxico, y luego la comparación entre Greenway y Friogel, que a bajas temperaturas desde luego es abismal la diferencia en cuanto a viscosidad, como vemos en ordenada la parte de viscosidad, y luego en abscisas, como vamos acercándonos a temperaturas cada vez más positivas, esa diferencia se hace más pequeña, pero aún así, por ejemplo, en los puntos de menos 5 y menos 15 grados, aunque veamos diferencias en la gráfica muy pequeñas de viscosidad, hay que tener en cuenta que a mayor instalación, mayor cantidad de litros, esta diferencia de viscosidad se hace muy grande y se hace ver realmente en resultados de ahorro muy grandes. Vemos también en la siguiente diapositiva
ya centrándonos en comparando el Greenway Neo-N y el monopropilenglicol para un punto de congelación de menos 30, ¿vale? Ese producto que tendrá un porcentaje de 30 a 45% para tener esa protección de congelación hasta menos 30, comparado en 2 puntos de la gráfica, en menos 20 grados y en menos 10 grados, vemos esas diferencias de viscosidad entre 40 y 45% la diferencia de viscosidad entre uno y otro, que desde luego son sustanciales. Y en la siguiente diapositiva también seguimos con viscosidad, pero ya comparamos, por un lado, el Greenway Neo-N y el monopropilenglicol igual a menos 13 y luego con un punto de congelación a menos 13 y con un punto de congelación a menos 30. Aquí vemos a un caudal constante de 109 metros cúbicos hora el ahorro que tendríamos de energía en las bombas directamente del Greenway Neo-N frente al monopropilenglicol. Vemos aquí ganancias en reducciones de potencia en torno al 3% y el 7%. Y en la siguiente diapositiva, ya reduciendo un poquito más el caudal, pasando en la siguiente diapositiva a un caudal de 107 metros cúbicos hora, a ver si podemos ver en la siguiente diapositiva, con el caudal de 107 metros cúbicos hora, cómo la ganancia en este caso todavía es mayor. Tenemos ganancias del 8% y del 12%. Vemos desde el 3 hasta el 12%, parecen en algunos casos que puede ser una ganancia del 3%, poquita cosa, pero vuelvo a lo que he comentado anteriormente. En instalaciones que pueden ser considerablemente medianas o grandes, donde vamos a tener un volumen de fluido que las bombas van a tener que mover, un volumen de fluido ya considerable, estas ganancias, estas reducciones de potencia son muy a tener en cuenta, fundamentalmente, como comentábamos, fundamentalmente a bajas temperaturas. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver el tema del calor específico, hemos dicho, centrándonos esa ventaja de viscosidad del Greenway Neo a bajas temperaturas, pero es que a altas temperaturas tenemos otro as en la manga, tiene el Greenway Neo-N, que es el calor específico. Vemos en la parte de la izquierda, comparando Friogel Neo con un punto de congelación a menos 13 y Greenway Neo a menos 13 también, con ese punto de congelación de monopropilenglicol y de Greenway, como conforme vamos aumentando la temperatura, las diferencias se hacen mucho mayores en cuanto al calor específico. Y en la parte derecha vemos a la misma temperatura de 20 grados estas disoluciones para diferentes puntos de congelación, para punto de congelación a menos 5, para punto de congelación a menos 7, menos 10, menos 13, menos 17, hasta menos 22. Ya estamos hablando de temperaturas realmente bastante bajas, como esas diferencias tenemos de calor específico comparando Friogel con Greenway y Neo-N. Que aunque a veces parece que esa diferencia, estamos viendo aquí los puntos realmente entre 4 y 4,2, entre 4 y 4,3, entre 3,9 y 4,5, aunque parezca a veces que son décimas esas diferencias de calor específico, reincido en lo mismo. En instalaciones que ya sean considerables, cuando estamos moviendo una cantidad de fluido considerable, este ahorro energético es fundamental y vamos a ver a continuación algunos casos prácticos donde vemos ese ahorro también de calor específico. En la parte izquierda vemos aquí dos casos prácticos de éxito en aplicaciones con el Greenway Neo-N. En la izquierda, el caso de Artareiva de Comerandoluz con el instalador Manuel Conde de RCI Industrial, una planta que sobre todo pues, produce salmorejo y gazpacho. En este caso, para temperaturas positivas, lo que encontraron sobre todo fue los buenos valores de ahorro energético que obtenían por el gran calor específico, esa diferencia de calor específico entre monopropilenglicol y Greenway. En nuestra web de Climalife podéis ver este caso práctico más detenidamente para que veáis, porque aquí lo que pasaba es que tenían ya una instalación con monopropilenglicol, pusieron otra con Greenway y compararon ese ahorro y bueno, al final terminaron cambiando todo a Greenway por esas diferencias. Y en la parte derecha vemos en temperaturas en temperaturas negativas como ese ahorro energético y esas bombas más pequeñas que se puso del grupo Danone con el producto Bledina, como pudieron al final, gracias a esa mejor viscosidad del Greenway Neo comparada con monopropilenglicol, pues elegir unas bombas más pequeñas y tener un ahorro de energía, reduciendo casi al 30% las pérdidas de carga. Eso sería respecto a estos también casos de éxito. Así que por mi parte, poco más, Sonia. Muchas gracias, Pascual, por tu aportación. Volveremos a escucharte después. Quería comentar simplemente que el folleto, la comparativa que ha presentado Pascual está a vuestra disposición online
y, por supuesto, os la podemos enviar. Si nos la pedís, no hay ningún problema. Damos paso ahora a Ricardo Mateo, que nos ayudará a ser aún más coeficientes, utilizando también el otro fluido habitual presente en las instalaciones térmicas, que es los lubricantes, móvil, a ser posible. Todo tuyo, Ricardo. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues efectivamente, como parte final de este breve webinar, vamos a hablar sobre los lubricantes, que son ese gran desconocido y muchas veces olvidado, que sin embargo está muy estrechamente relacionado con la eficiencia de las instalaciones y con el ahorro energético, que es al final de lo que va todo este webinar. Los que nos dedicamos a este mundo sabemos que los compresores que se utilizan en los sistemas de refrigeración necesitan aceites específicos por las condiciones especiales en las que tienen que trabajar, especialmente por el contacto directo que tienen con los gases refrigerantes. Bueno, una vez que se decide el tipo de lubricante que se va a utilizar para un sistema de refrigeración concreto, puede surgir la pregunta de ¿afecta el lubricante al coeficiente de operación de la instalación o se pueden conseguir mejoras únicamente modificando los lubricantes o las prácticas de lubricación? Pues sí, sí se puede. Los lubricantes de refrigeración afectan especialmente a la eficiencia de los compresores y los evaporadores. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría introducir las tres principales características que tienen estos lubricantes. La primera de todas es su resistencia a fluir, lo que todos conocemos como viscosidad. Cuanto menor sea la viscosidad, pues menor será la energía necesaria para mover el equipo, pero obviamente tenemos un límite mínimo de viscosidad que no tenemos que sobrepasar para no desgastar prematuramente el compresor. En segundo lugar, tenemos el coeficiente de rozamiento interno de los lubricantes, que es básicamente un parámetro adimensional que indica la facilidad o dificultad que tienen las moléculas de aceite para deslizarse entre ellas cuando están sometidas a esfuerzos de cizallamiento y alta presión. Este coeficiente de rozamiento interno no es el mismo que el coeficiente de rozamiento entre dos superficies en movimiento relativo que conocemos todos. Bueno, por último, la viscosidad en frío de los lubricantes o su capacidad para fluir a bajas temperaturas. Estas propiedades que tienen los aceites en frío son muy importantes, ya que contribuyen a mejorar la eficiencia de los evaporadores. ¿Y por qué? Pues porque cuanto menor sea la viscosidad del aceite a la temperatura de operación del evaporador, más sencillo será recuperar ese aceite que pueda haber sido arrastrado hasta estos elementos y, por tanto, mayor será su eficiencia. Estas tres características de las que hemos hablado son las que ExxonMobil ha estudiado durante muchos años, más de 20 años, a la hora de desarrollar sus lubricantes de tipo poliéster y polialfa-olefina. ¿Por qué? Pues porque presentan un menor coeficiente de rozamiento interno que los poliésteres convencionales u otros lubricantes minerales. Aquí en los gráficos pues tenéis una representación comparativa de lo que sería en el gráfico de la izquierda un poliéster convencional y un poliéster avanzado de móvil. Básicamente lo que te indica ahí es la diferencia que hay en términos de rozamiento interno que al final afectan a la eficiencia del sistema. Y a la derecha, pues exactamente lo mismo, pero con una comparativa entre lubricantes de tipo PAO, polialfa-olefina, y aceites minerales convencionales. Pero bueno, ¿esto en qué se traduce en la vida real? Pues que independientemente del grado de viscosidad, vamos a poner, por ejemplo, dos lubricantes con viscosidad de 68 centistocks a 40 grados, que es lo que en la jerga industrial sería un ISO 68. Pues cuanto menor sea el coeficiente de rozamiento de un lubricante, menor va a ser la energía necesaria para que el compresor realice el mismo trabajo. Esto al final se traduce en una mayor eficiencia y, por tanto, un menor consumo energético. Y respecto a los evaporadores, bueno, es conocido que la acumulación de aceite es una de las principales causas de la reducción de su capacidad de transferencia de calor y, por lo tanto, al final esto también afecta al coeficiente de operación del sistema completo. Bueno, en un artículo que publica Grasso, se ha demostrado analíticamente el impacto negativo que tiene el aceite en los evaporadores. En la fotografía que podéis ver a la izquierda está representado este aumento del grosor de las paredes de los tubos de los evaporadores debido a una acumulación innecesaria de aceite. Y en la ecuación que aparece debajo nos permite calcular este grosor de la película de aceite. Si os fijáis en esta ecuación, se puede ver que el grosor de la película de aceite es directamente proporcional, como veis en el término de la derecha, a la viscosidad del aceite. En este mismo artículo se ha demostrado que incluso a 10 grados bajo cero, que es una temperatura nominal para el evaporador muy común en muchas aplicaciones, la acumulación de aceite en las paredes del evaporador
puede provocar una reducción de su capacidad de transferencia de calor de hasta el 25%, lo que al final reduce el coeficiente de operación en más del 4%. Pero bueno, para poder estudiar de una forma analítica este impacto que las propiedades de los aceites a baja temperatura tienen sobre los evaporadores, pues ExxonMobil lo que ha hecho ha sido medir la viscosidad de varios lubricantes disponibles en el mercado, tanto minerales como sintéticos, a 20, 35 y 40 grados bajo cero, como tenéis representado en la tabla. Y aplicando la fórmula de la que hemos hablado antes del artículo de Grasso, podemos comprobar muy rápidamente cómo el grosor de la película de aceite en las paredes del evaporador se puede reducir a más de la mitad, a 35 grados bajo cero y hasta un 74% a 40 grados bajo cero, comparando diferentes lubricantes minerales o convencionales con aceites sintéticos móvil. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la teoría, que es muy importante, pero vamos a analizar algunos casos reales en los que los lubricantes móvil han demostrado realmente su capacidad de ahorrar energía y ofrecer mejoras más tangibles. Nuestro primer caso es Hatin. Es un especialista en la producción de panadería y bollería congelada que está en Dinamarca. Antes de realizar ningún cambio, utilizaban Mobil Gargoyle Arctic Oil 300, que es un lubricante mineral nafténico, para sus sistemas de refrigeración, que en este caso son de amoníaco. ¿Este proyecto de dónde surge? Pues básicamente nació con el objetivo de analizar los beneficios que podría suponer la conversión a lubricantes sintéticos frente a los lubricantes convencionales que se utilizaban. Y para ello lo que se hizo pues fue un estudio exhaustivo en el que participaron Hatin, el gobierno danés, York, que es la empresa de refrigeración, y por supuesto Mobil. Se decidió en ese momento optar por Mobil Gargoyle Arctic SHC 225E, que es un lubricante sintético de tipo PAO, polialfalefina. Se analizaron pues los consumos energéticos, las temperaturas, los caudales y muchos otros parámetros de operación en la instalación, y especialmente en los compresores y los evaporadores durante 9 meses. Y tras este periodo se vio que se pudo conseguir una bajada de la temperatura nominal de los compresores, que al final se tradujo en una reducción del consumo energético del 5,1%, que al final equivale, o sea, en ese momento pues era equivalente a casi 52 megavatios hora anuales. Pero la mejora más destacable en este caso concreto fue la que sufrieron los evaporadores. Antes de esta conversión a los lubricantes sintéticos, Hatin tenía previsto un plan de expansión, pero como se consiguió aumentar la capacidad de refrigeración simplemente cambiando el aceite, pues se pudo incrementar también la producción sin tener en ese momento que invertir en más equipos. En este otro caso también vamos a hablar sobre una panadería de congelados, en la que en esta panadería utilizaban un aceite mineral de la competencia para lubricar los compresores de tornillo Howden. La instalación hasta ese momento funcionaba sin ningún tipo de problema hasta que, pues bueno, tocó incrementar la producción y se pasó de operar de 5 a 7 días por semana. ¿Qué ocurrió? Pues que poco después de este cambio a jornada 24/7, empezaron a sufrir paradas continuas debido a pérdidas de eficiencia en los evaporadores. Bueno, este caso fue muy complicado porque además de tener que resolver el problema de los evaporadores, uno de los requisitos que pedía el cliente era que no se podía parar la producción bajo ningún concepto para cambiar los sellos de los compresores. Y esto al final podía haber supuesto un problema de compatibilidad al cambiar el tipo de lubricante. Pero bueno, tras un estudio de este caso en detalle, Mobil lo que hizo fue recomendar un cambio por Mobil Gargoyle Arctic SHC NH68, que es un lubricante mezcla de polialfalefina y alquilbenceno. ¿Qué se consiguió? Pues que se incrementó la eficiencia de los evaporadores y, por tanto, se pudo volver al régimen de trabajo continuo. Pero bueno, me preguntaré ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo pasar esto? Pues retomando lo que hemos comentado un par de diapositivas antes, esto ocurrió gracias a que la viscosidad del nuevo producto, como se puede ver en la pequeña tablita que aparece a la derecha del todo, pasó a ser 3 veces menor a la temperatura del evaporador, que eran 35 bajo cero con este nuevo producto. ¿Qué ocurría? Pues que en comparación con el lubricante mineral, este nuevo aceite sintético se podía recuperar de los evaporadores con mucha mayor facilidad, por lo que de nuevo el problema se pudo resolver sin mayor modificación que el cambio del aceite. Nuestro siguiente caso, estamos en un matadero con un sistema en cascada de CO2 y amoníaco. En 2013 se decidió sustituir el aceite que utilizaban, que era de tipo poliéster convencional, en una serie de compresores de pistón por un poliéster de última tecnología de Mobil, Mobil SHC Gargoyle 80 POE de poliéster.
Más adelante, además, se cambió el aceite mineral que se utilizaba en los compresores de tornillo para amoníaco por un lubricante de móvil sintético de tipo polialfalecina. ¿Y qué se hizo? Pues se monitorizaron estos cambios durante 2 años, desde 2013 hasta 2015, y se hizo un estudio final en el que se comprobó que se había conseguido un incremento del 14% de la eficiencia energética, por lo que se pudo mantener el nivel de producción sin tener que realizar inversión ni modificaciones en la instalación. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, la causa de esta mejora de la eficiencia fue la reducción de la cantidad de aceite que el sistema arrastraba hasta los evaporadores y la reducción de la temperatura nominal de los compresores de CO2, que al final permitió reducir la potencia necesaria que hacía falta en el sistema primario de amoníaco y disminuyendo básicamente la energía total necesaria para obtener la misma potencia frigorífica. En pocas palabras, el resumen fue que el cliente consiguió reducir su factura eléctrica en varias decenas de miles de euros anuales. En este último caso, vamos a estudiar un sistema de R1234ZE ubicado en una industria metalúrgica. ¿Por qué es interesante este caso? Pues porque las condiciones de operación del compresor de pistón eran muy complicadas. Estamos hablando de temperaturas ambiente de 90 grados en lo alto del puente grúa, ningún tipo de sistema de refrigeración para el aceite, y todo esto que estaba haciendo pues estaba provocando una degradación muy rápida de los compresores, que hasta entonces pues estaban lubricados con aceites de tipo poliéster convencionales. ¿Qué se hizo? Pues cambiar el producto que utilizaban por un poliéster avanzado, el Mobil SHC Gargoyle 80 POE. En pocas palabras, lo que se consiguió fue garantizar la integridad del compresor en estas condiciones tan complicadas gracias a la utilización de un lubricante que, siendo poliéster, es un poliéster de última tecnología. Antes de concluir, voy a presentaros las 2 últimas incorporaciones de productos para refrigeración que se incluyen en la familia de lubricantes móvil. Uno de los problemas que tienen los refrigerantes HCO es que se solubilizan muy bien con los lubricantes de tipo poliéster en comparación con los HFC. ¿Y esto qué provoca? Pues una caída de la viscosidad mucho mayor, y al final lo que hace es suponer un problema en términos de lubricación del compresor. Bueno, para resolver este problema, Móvil lo que ha hecho ha sido introducir 2 nuevos productos, que son Móvil SHC Gargoyle 32 y Móvil EALEATIC 170, viscosidades 32 y 170 respectivamente, para complementar nuestra gama de poliésteres avanzados. ¿Qué aspectos a destacar de estos lubricantes? Pues que además de ser productos de última tecnología, en cuanto a su capacidad de lubricación y estabilidad química hidrolítica, son adecuados para refrigerantes tanto HFC, HCO, mezclas y bueno, disponemos de gráficos de viscosidad, presión, temperatura para muchos de estos refrigerantes. Para concluir, 3 breves mensajes. El primero de todos, que los lubricantes y su tecnología son factores clave en los sistemas de refrigeración y en la eficiencia de los equipos, y pueden afectar considerablemente al coeficiente de operación de la instalación. En segundo lugar, que se puede ahorrar energía escogiendo el lubricante adecuado sin tener que comprometer con ello la integridad de los compresores. Y por último, que tanto en Climalife como en ExxonMobil quedamos a vuestra entera disposición para ofreceros nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Así que ya con esto termino y bueno, muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ricardo. Por supuesto que cualquier duda que surja y nos trasladen los asistentes a este webinar os la trasladaremos. Para terminar, Pascual López nos hablará de nuevo, pero muy brevemente, de otra herramienta que, sin embargo, bien podría ponerse al inicio de cualquier enfoque coeficiente, y es el análisis de fluidos. Pascual, cuando quieras. Sí, bueno, pues por último comentar en esta última diapositiva, como bien apuntaba Sonia, la importancia también de un buen mantenimiento y también la importancia de un análisis, de controlar los rendimientos, de controlar el funcionamiento de los fluidos que tenemos en la instalación, porque al final nuestra instalación la va a ser más eficiente y alargar la vida útil de esta. Contamos en nuestro centro de tecnologías avanzadas de Climalife en España, análisis para poder hacer. En el punto central vemos los refrigerantes, paquetes de análisis personalizados, también tenemos la gestión de residuos. A la derecha también lubricantes, tenemos tanto kits rápidos para controlar las pruebas de acidez como un diagnóstico ya más avanzado de un análisis de lubricantes. Estas 2 partes, bueno, suelen suceder cuando vemos rendimientos extraños en la instalación, que vemos que no funcionan realmente como se desea, algún tipo de problema, y se puede recurrir a este tipo de análisis. Y a la izquierda, el análisis de caloportador, fundamentalmente de glicoles, que sí que es muy importante.
muy importante porque en este tipo de productos sí que decimos en ocasiones que es un producto vivo y sí que es interesante hacer un control, aparte de un buen mantenimiento que tenga la instalación, hacer un control del estado del caloportador para ver realmente cómo es si el punto de congelación cumple con lo que se requiere, si el pH es el adecuado, si estamos protegiendo bien la instalación con los inhibidores, si hay acidez o no, así que un mantenimiento cada año, más o menos tiempo, según también el tiempo que tenga nuestra instalación, pero es importante reseñar este punto para una buena eficiencia de la instalación, hacer un control de estos productos. Así que por mi parte, eso era lo que queríamos destacar por último. Pues por la mía, solo reiterar que contestaremos a todas las consultas y preguntas que se os hayan quedado pendientes. No dudéis en escribirnos o bien al correo electrónico que veis en pantalla, climalife.es@climalife.com, y en la web también tendremos una página especial de preguntas. De nuevo, muchas gracias a los ponentes de Honeywell, de Climalife y de Movil por sus presentaciones, y a quienes habéis asistido a este webinar, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres ecoeficientes. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.